¿Cómo están estudiantes? Bienvenidos al curso de Matemática 1. En esta oportunidad estaremos revisando el tema de optimización de funciones y algunas aplicaciones. Bien, vamos a iniciar con una problematización. Ya, nos habla, en el mundo de los negocios, una de las preocupaciones de la empresa radica en cómo maximizar los ingresos. Si se tiene la función ingreso, se podría encontrar el ingreso máximo y aplicando derivadas. Entonces por ahí nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cómo maximizar los ingresos y minimizar, en este caso, los egresos, ¿no? Bien, para obtener utilidades máximas, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos por aquí, a ver, dice, ¿qué entiende por optimizar? ¿Ya? ¿Qué entendemos por optimizar? Por ejemplo, dice qué es un punto crítico y cómo se obtiene. También eso ya nosotros tenemos idea de cómo encontrar un punto crítico y cómo obtenemos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar, por ejemplo, de una función, ya matemáticamente, una función, lo derivamos, la primera derivada lo igualamos a 0 para poder obtener los puntos críticos, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos muy claro. ¿Cuáles son los pasos para determinar los valores máximos y mínimos de una función, ¿no? Que eso lo vemos con los criterios de la segunda derivada, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿cuándo se obtiene un valor máximo y cuándo un valor mínimo? Aquí también hablamos de la concavidad, por ejemplo, si es cóncava hacia arriba, vamos a hablar de un punto mínimo, y si es cóncava hacia abajo, vamos a hablar de un punto, en este caso máximo, ¿no? Bien, tenemos el logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve situaciones problemáticas relacionadas a la administración y economía, aplicando el criterio de la primera y segunda derivada para optimizar diversas situaciones y demostrando dominio del tema y habilidad en la resolución. Bien, entonces aquí tenemos optimización, dice, de funciones, situación problemática, lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Muy bien, aquí tenemos el punto 1, optimización. En matemáticas, optimizar consiste en determinar los valores de las variables que intervienen en un proceso o sistema para que el resultado que se obtenga sea el mejor posible. Entonces, esto es justamente optimizar en matemática, ¿no? Encontrar, dice, determinar los valores de las variables, tal y como tenemos aquí en los puntos, ¿no? Bien, seguimos con la parte de optimización. Para una persona, dice, de negocios, la optimización significa minimizar los costos, lo que ya habíamos mencionado hace un momento, minimizar los costos y maximizar los ingresos y las utilidades. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí tenemos una gráfica, tenemos, dice, el punto máximo relativo, ¿ya? Por ejemplo, de este intervalo, justamente hasta acá dice crece. ¿Por qué? Porque la primera derivada es mayor que 0, ¿ya? Y luego dice, de este intervalo, justamente por acá, recuerden, hasta acá, decrece porque la primera derivada es menor que 0. Y aquí, miren, en lo que crece, aquí crece, y por acá decrece, entonces aquí va a formar un punto máximo relativo, miren, ahí está. Y en lo que decrece y por acá nuevamente crece, ¿ya chicos? Entonces tenemos un punto mínimo relativo. O también con el criterio de la segunda derivada, que analizamos con respecto a un punto, ¿no? Si es justamente la segunda derivada, es de una función f de x es menor que 0, ¿ya? O sea, es negativo aquí, por lo tanto es cóncava hacia abajo. Ahora, si tenemos la segunda derivada con respecto a un punto x sub 0, así lo vamos a denominar, y es mayor que 0, es positivo, entonces cóncava hacia arriba. ¿Y qué se genera? Un punto mínimo relativo, ¿de acuerdo? Entonces aquí está para cada uno de estos intervalos, miren chicos. Bien, aquí tenemos también, acá dice crece y por acá decrece.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener aquí? Por ejemplo, dice acá para una persona de negocios, ¿cómo relacionamos esta parte? La optimización significa minimizar los costos. Por ejemplo, entonces, minimizar, aquí hablaríamos de costo mínimo, ¿no? Y maximizar los ingresos, por ejemplo, aquí, ¿no? Ingresos máximos, utilidades también, ¿no? Relacionar esto justamente con la parte de la matemática, ¿no? A los negocios, ¿de acuerdo? Muy bien. Por acá tenemos un problema. Dice, una tienda de electrodomésticos vende 200 hornos microondas por semana a 350 soles cada uno. Un estudio de mercado indica que por cada 10 soles de descuento ofrecido, el número de unidades vendidas se incrementa, dice, en 20 unidades a la semana. Si X representa la cantidad de descuentos de 10 soles ofrecidos, entonces por acá nos dice formule la función ingreso. ¿Cuántos hornos microondas se deben vender para maximizar el ingreso de la tienda? O sea, para tener ingresos máximos. Y la parte C nos dice a qué precio se maximiza el ingreso de la tienda. ¿Ya? Muy bien, entonces para resolver este problema, y ya acá tenemos, dice acá, a ver, la solución, una tienda de electrodomésticos vende los 200 hornos microondas por semana a 350 soles. ¿Ya? Entonces aquí está todo lo que nosotros vamos a desarrollar. Y por acá dice la solución, a ver, sea X la cantidad de descuento de 10 soles ofrecidos. Entonces, ¿a qué será el ingreso? Recuerden que el ingreso, ¿ya? El ingreso va a ser el precio por la cantidad. Ahí está. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos acá? El ingreso está en función de los microondas. X representa justamente, dice, la cantidad de descuentos, ¿no? Entonces acá sería 350 menos 10X, ¿ya? Entonces el precio menos el descuento, dice, de 10 soles. Muy bien. Y recuerden que X está representando la cantidad de descuentos. Muy bien. Todo eso multiplicado por 200, ¿ya? 200 dice, o sea, la cantidad, 200 se vende, dice, 200 hornos microondas, ahí está, más 20, porque se incrementa, dice, ¿no? A ver, el número de unidades se incrementa en 20 unidades a la semana, ahí está. ¿Ya? Ahí está, o sea, 200 más 20x. Y luego esto lo multiplicamos, chicos. Multiplicamos y vamos a obtener una, en este caso, la función ingreso, una función cuadrática. ¿Ya? Entonces tenemos ahí el precio y la cantidad, lo que nos indica en esta tabla. Muy bien. Una vez que tengamos esa parte, vamos a continuar con la parte B. Ahora, ¿qué es lo que viene a continuación? La parte B, los números críticos, ¿ya? O los puntos críticos. O sea que la primera derivada del ingreso nosotros lo vamos a igualar a 0. Entonces tenemos acá el ingreso, miren, tenemos ahí el ingreso dice que es igual a menos 200 por x a la cuadrada más 5000 por x más, en este caso, 70.000. Entonces vamos a derivar la derivada de menos 200 por x a la cuadrada, va a ser menos 400 por x. La derivada de 5000x simplemente sería 5000. Y la derivada de 70.000 es 0. Ya saben que la derivada de toda constante, yo tengo una constante y me piden la derivada, esto va a ser igual a 0. ¿Ya? Todo número, su derivada va a ser igual a 0. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos acá, miren, ya tenemos justamente la parte de derivado, ya esta parte de acá, miren, esto de aquí, a ver, lo vamos a señalizar. Ahí está, miren, ya lo tenemos derivado ahí. El siguiente paso es igualarlo a 0, lo hemos igualado a 0. Bien, entonces aquí ya despejando, recuerden que acá es muy sencillo. Si yo tengo menos 400x,
y más, en este caso 5000, lo igualamos a 0, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos menos, ahí, 400x igual a 5000, ahí está, menos sería, ¿no? Pasar al otro lado, despejamos x, ahí está el proceso, miren chicos, menos 5000 sobre menos 400. Entonces por acá simplificamos dos ceros, y luego hacemos la multiplicación. En todo caso, sería menos 50 entre menos 4, ¿no? Entonces, y lo que vamos a obtener es 12.5, ¿no? Menos entre menos, positivo. Ahí está. ¿Ya? Entonces, es el criterio de la primera derivada. Ese punto nosotros vamos a ir a una recta y vamos a reemplazarlo aquí. Aquí, por ejemplo, vamos a considerar 12,5. Ya está. Y nosotros tenemos que, recuerden que eso ya lo vimos en clases anteriores, estimados estudiantes, de que no podemos tomar el punto crítico, sino antes y después. Por ejemplo, aquí podríamos tomar 0. Si lo tomamos 0 nos sale positivo, entonces aquí todo, del menos infinito hasta el punto 12,5, esto de acá crece. Crece, es positivo. Pero pasado aquí, por ejemplo, de 12.5, nosotros podríamos tomar el 13 y reemplazarlo ahí. Entonces sería menos 400, ¿ya? Menos 400 multiplicarlo por 13. Entonces ahí, por ejemplo, saldría menos 5200. Menos 5200 más 5000 saldría menos 200, no sea negativo. Entonces aquí decrece. Del punto 12,5 al más infinito, acá nos va a salir negativo, o sea que aquí decrece. Ahí está, decrece. Entonces crece y decrece. Y por lo tanto esto se convierte en un máximo relativo, lo que nos está indicando aquí. Aquí la derivada es positivo y aquí la primera derivada es negativa. Muy bien, una vez que tengamos esa parte, dice reemplazando en la cantidad, ¿ya? Vamos a reemplazarlo, entonces la cantidad es igual a 200 más 20x. La cantidad va a ser 200 más 20 por 12,5. Y pues sale la cantidad, dice, de 2700, ¿no? Entonces ahí dice, a ver, la respuesta ¿cuál sería? Para maximizar el ingreso de la tienda se deben vender 2700 hornos microondas. Entonces, si tiene estos, digamos, esta cantidad de demanda de hornos microondas, entonces vamos a tener justamente un ingreso máximo. Miren, eso es justamente la parte de esta parte de optimización, ¿no? Optimización de ingresos, ¿no? ¿Ya? Bien, y acá la parte CA nos dice, de lo anterior sabemos que hemos hallado ya la cantidad que sale, donde el descuento 12,5, se genera un máximo relativo. Y reemplazando en el precio, ahora vamos a reemplazar en el precio para saber cuál es digamos, el precio que sale o que tiene la demanda, no incluido el descuento. Por ejemplo, el precio dice que es 350 menos 10 por 12,5, ¿no? Realizando esta operación, el precio, ¿sí? El precio ya de venta, ¿sí? Porque el precio de lista en la tienda está a 350, pero hay descuentos, y entonces sale con 225 soles, ¿no? ¿Ya? Creo que nos indicaba soles, a ver, revisamos aquí, o no nos hablaba de dólares, si no me equivoco, sí, soles, ¿ya? Entonces, ahí nos está hablando de soles, estimados estudiantes. Entonces, la respuesta dice, para maximizar el ingreso de la tienda, cada horno microondas se debe vender a 225 soles. ¿No, chicos? Entonces, miren, esto es el proceso para resolver problemas de optimización. Y pues, aplicado está, por ejemplo, la optimización, estimados jóvenes, tiene que ver mucho en la parte de empresas, ¿no? Por ejemplo, hasta nosotros para comprar
¿no? Una galleta, también el empaque, por ejemplo, de una galleta, ¿no? Eso también tiene ya digamos, optimizar ahí, por ejemplo, para un empaque, ¿no? De una galleta, ¿no? Exactamente de acuerdo al producto. O sea, no, digamos, desperdiciar, en este caso, material, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, hay problemas muy puntuales, dice, si nosotros tenemos una cartulina, ¿ya? Y necesitamos hacer, por ejemplo, dice, una cajita, ¿no? Y necesitamos el volumen máximo, dice, ¿no? Entonces también se aplica ahí. Necesito construir un cilindro, por ejemplo, de una cartulina que tiene bastantes aplicaciones justamente de optimización, igual, ¿no? Entonces voy a poder saber cuánto voy a hacer los cortes, ¿no? Y todo, optimizar, por ejemplo, cuánto voy a invertir, ¿no? En lo que es dinero para la compra de cartulina y construir, no sé, un cilindro, una caja, ¿no? Y obtener un volumen máximo, por ejemplo. O también dice un volumen mínimo, ¿no? Entonces, jóvenes, tiene mucha aplicación esta parte de optimización, ¿ya? Todo es optimización, por ejemplo, como le estaba explicando, de los empaques, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, si hablamos de algunos frugos, por ejemplo, en cajas, esas cajas, ese material también tiene digamos, un volumen máximo o mínimo, ¿no? Para poder salir al mercado, por ejemplo, esos productos, ¿no? Que ya están justamente en las plantas donde se elabora, ya está, digamos, modelado de la cantidad que se va a utilizar de material. Entonces, todo eso justamente son funciones y luego eso pues se aplica ya a los criterios de la derivada, ¿no? Entonces, hay un montón de aplicación en este tema de optimización. Bien, aquí tenemos un problema 2, nos dice las funciones de costo y demanda mensual para una empresa dedicada a la venta de seguros de vida son. Entonces aquí tenemos, miren, el costo, ¿ya? Este es el costo. Costo dice 680 menos 4x más 0,01 por x a la cuadrada. Y aquí tenemos el precio, dice, ¿no? Ahí está, el precio. 12 menos x sobre 500. Donde P es el precio en dólares, X es el número de unidades. Y acá nos pide, determine el nivel de producción que maximiza la utilidad. Y B, utilidad máxima. ¿Ya? Entonces lo que aquí tenemos dice, aliamos la función utilidad. Esto también debemos tenerlo muy en claro. La función utilidad, acá la utilidad está en función de los números de que X es el número de unidades, ¿no? Ahí está. Va a ser igual el ingreso menos el costo. ¿Ya? Aquí nos puede dar dos valores positivo o negativo, o también cero. ¿Ya? Por ejemplo, si nos sale acá un resultado negativo, aquí vamos a hablar de pérdidas. Si nos sale un resultado positivo, aquí sí hablamos de utilidad, ¿no? O el término común que siempre vamos a escuchar es ganancia, ¿no? Ahora, y si nos sale cero, profesor, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ahí tendríamos el punto de equilibrio, por ejemplo. O sea, no se gana ni se pierde, ¿ya? Entonces, aquí está la utilidad, el ingreso. Miren, acá está el precio. Todo esto de acá es el precio por la cantidad, tengo que multiplicarlo, y menos esto de acá, menos el costo, ¿no? Entonces, realizando ahí la operación, nuestra función objetivo ya lo tenemos acá, estimados estudiantes. Hemos ordenado y ya lo tenemos, menos 0,012 por x cuadrada más 16x menos 680. Entonces ya tenemos ahí nuestra función utilidad. ¿Pero qué nos pide? Determina el nivel de producción que maximiza la utilidad. Entonces, lo que haríamos aquí es lo siguiente, ¿no? Tenemos la función utilidad, ya lo tenemos ahí. Ahora, a esta función utilidad nosotros lo derivamos. Miren, aplicamos la derivada y a esa derivada nosotros lo vamos a igualar a 0 y por acá obtenemos este resultado.
¿Ya? Listo, hemos obtenido ese resultado de operar justamente, ahí lo tenemos, recuerden que ahí sería pues dividirlo, ¿no? 16 entre, o sea, despejando ya, ¿no? O sea, lo que se ha realizado acá es esto, ¿no? Si lo igualamos a 0, entonces acá tendríamos 0,024 por x igual a menos 16, ¿no? Entonces x va a ser igual a menos 16 dividido entre menos 0,024. Como resultado vamos a obtener 666 y por acá un aproximado así redondeando. Ahí está. Lo que tenemos aquí. ¿Ya? Una vez que hayamos eso, miren, aquí tenemos ya, también podríamos reemplazarlo, por ejemplo, en una recta y analizar el intervalo, ¿no? De menos infinito a más infinito. Ya justamente en este punto. Pero lo que se ha tenido en cuenta, se ha aplicado la segunda derivada. Miren, si la segunda derivada, aquí aplicamos 0, menos 0,024 por x más 16, lo derivamos, solamente tendríamos menos 0,024. Derivada de 16 es 0, es una constante, ¿no? Y nos sale negativo. Una vez que la segunda derivada ya tiene signo negativo, entonces es cóncava hacia abajo. Lo que menciona aquí, concavidad hacia abajo, dice, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a obtener un punto máximo. Entonces, ¿qué dice? Determine el nivel de producción que maximice la utilidad en 667 seguros de vida. ¿Sí? Para esta cantidad vamos a tener un máximo, ¿no? Que se maximiza la utilidad. Y luego dice utilidad máxima. Ah, muy bien, vamos a reemplazar. En la función utilidad vamos a reemplazar. Entonces, para este dato nos sale esto de acá, ¿no? 4.653.33 dólares, por ejemplo. ¿Cuál es nuestra respuesta? Para maximizar la utilidad mensual, se debe vender, ¿no? Esta cantidad. 667 seguros de vida que genera una utilidad mensual de 4.653,33 dólares aproximadamente, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí ese es cómo se desarrolla, miren chicos. Se analiza ya, en este caso, con el criterio de la segunda derivada. Por acá tenemos el problema 3. Dos artículos A y B se producen en cierta fábrica. El costo total de producción diaria es, ¿no? Ahí está. Producción, cuando se emplean X máquinas para el artículo A y Y máquinas para el artículo B. ¿Ya? Si hay 15 máquinas trabajando diariamente, determine cuántas de estas deben usarse para producir el artículo A y cuántas para el artículo B, a fin de que el costo sea mínimo. Entonces ahí ya la solución justamente, en este caso de la maquinaria, costo de producción diaria, ahí está, X representa números de máquinas para elaborar el artículo A, y Y representa el número de máquinas para elaborar el artículo B. Entonces, por dato, ¿qué tenemos? Si hay 15 máquinas, dice, ¿no? Entre las máquinas para el X y Y, hay 15 máquinas y acá se despeja. Despejamos en función a la variable Y. Y luego reemplazamos, chicos. ¿Ya? ¿Quién es Y? Y va a ser igual a 15 menos X. Ya lo hemos reemplazado aquí, operamos y ya tenemos nuestra función objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, si ya tenemos nuestra función objetivo, C va a ser igual a 3x a la cuadrada menos 42x más 630. Y por acá tenemos, entonces, vamos a determinar cuántas de estas máquinas deben usarse para producir el artículo A y cuántas para el artículo B. Entonces, como tenemos acá la función objetivo, ¿qué es lo que dice? Derivar e igualar a 0. Puntos críticos. Analizar la segunda derivada para la concavidad. Muy preciso acá, justamente en el problema, ¿no? Entonces, si derivamos, lo igualamos a 0, encontramos el punto crítico, 7. Analizamos si x igual a 7 corresponde a un punto mínimo
o máximo en el criterio de la segunda derivada. Pero en la segunda derivada nosotros vamos a, de aquí, de la primera derivada, volvemos a derivarlo, ¿ya? Derivada de 6x, 6, de menos 42, 0. Aquí nos sale positivo, mira. O sea que la segunda derivada sale positivo. Por lo tanto, ¿qué sucede si es positivo? Es cóncava hacia arriba. Aquí, entonces, tendría un mínimo. Concavidad hacia arriba. Entonces, ese punto, x igual a 7, es un punto mínimo. La respuesta: para minimizar el costo deben usarse 7 máquinas para fabricar A y 8 máquinas para fabricar B. ¿Cómo lo hemos determinado la cantidad de máquinas? Si ya hemos encontrado X, aquí miren, Y, entonces sería igual 15 menos 8, perdón, menos 7, sería 8 máquinas para Y, ¿no? 8 y 7 para fabricar el otro producto. Y ahí damos la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es como se obtiene. Muy bien, por acá tenemos parte de referencias bibliográficas, estimados estudiantes, para complementar justamente el tema mencionado. Aquí tenemos ¿qué hemos aprendido en esta sesión? Optimización de funciones. ¿Cómo reconoces un valor máximo o mínimo relativo de una función, ¿no? Ya sabemos que aquí hemos aplicado los criterios de la primera derivada y segunda derivada. ¿Qué estrategias hemos empleado para el desarrollo del tema? Justamente las definiciones muy puntuales y además problemas resueltos, ¿ya? Muchas gracias, estudiantes. Con ello estamos finalizando y conmigo será hasta otra nueva oportunidad.